¿Qué tal, hermanos mexicanos? Soy Brenda del Río. Hoy es 7 de septiembre de 2021. Estamos en la casa de don Juan Sandoval Íñiguez ante este peligro inminente desde la Suprema Corte de Justicia de lograr la despenalización del aborto. Don Juan, sus comentarios al respecto. Sería una cosa muy triste que un pueblo de mayoría cristiana y católica despenalice el aborto, o sea que permita el crimen, el homicidio, contra el quinto mandamiento de Dios que dice no matarás. Tienen un propósito muy firme de llegar a eso. Ya han hecho presión en los estados para que las legislaturas estatales despenalicen el aborto. Ya llevan 3 o 4 estados en los que lo han logrado. Sé que también aquí en Jalisco la semana pasada una diputada habló de despenalizar el aborto. El aborto es un crimen incalificable, con todos los agravantes, contra un inocente, indefenso, en el vientre de su madre donde debería estar más seguro. Es muy triste que un pueblo católico permita que sus gobernantes estén en ese camino del crimen, que lo aprueben para toda la nación. Sería muy triste. Somos mayoría católica cristiana en el país y sabemos que Dios, nuestro Señor, nos ha mandado respetar la vida, que es sagrada. El hombre tiene una dignidad inmensa, creado a imagen y semejanza de Dios, para una vida eterna. Está por un tiempo en el seno de la madre, pero es un pasajero que va de viaje a realizar en el mundo su destino temporal y eterno, con un alma inmortal que Dios creó a su imagen y semejanza, para que el hombre sea en la tierra quien lo adore en este universo inmenso, es el único ser racional, y para que en el cielo goce de su presencia, de su amistad, de su felicidad eterna. Es muy triste, vuelvo a repetir, las razones que se aducen son principalmente los derechos de la madre, que la madre tiene derecho sobre su cuerpo. Nadie tiene derecho sobre su cuerpo. El derecho es de Dios. No podemos dañarnos a nosotros mismos impunemente, pecamos. Y si dañamos a otro, también pecamos. Ahora, lo que las mujeres llevan cuando están encinta no es su cuerpo, es algo distinto. No es como el apéndice o algún otro órgano que son parte del cuerpo, no. Es un ser distinto que está allí por unos meses y luego sale al mundo a realizar su destino, como ya dije, de manera que no se alegue que es su cuerpo. ¿Cuál es la razón principal? La razón principal es la presión internacional, los que quieren llegar al gobierno único y quieren que la población se debilite y disminuya. Quiere que los pueblos se corrompan y no tengan resistencia. Consiguen esto a través de 2 caminos. Las amenazas, sobre todo financieras, a los países endeudados todos, las amenazas financieras y también el soborno a los mandantes. Los sobornan con grandes dádivas, organizaciones que tienen por todo el mundo de mujeres de pañoleta verde a favor del aborto, que hacen propaganda y desfiles por acá y por allá por todo el mundo. Esa es la razón principal, el nuevo orden mundial que quiere debilitar a los pueblos y dominarlos para imponer su voluntad, su gobierno.
y aprovecharse de todos los recursos de la tierra. Así es, nosotros, don Juan, vemos en los argumentos que presentan los ministros un esfuerzo de invisibilizar a la víctima, ¿no? De centrarse en la mujer y desaparecer al nuevo ser humano con código genético único que yace en el vientre de su madre, que ya existe y que tiene derecho de continuar con su vida. A partir de la reforma en materia de derechos humanos de junio del 2011, al menos 4 tratados internacionales, don Juan, protegen la vida del nasciturus, de la persona por nacer. Pero con usted vamos a sacar el provecho de meditar, don Juan. A partir de que se apruebe en 2007 en la Ciudad de México en la ley de la despenalización del aborto, tenemos más de 250,000, casi estamos llegando a los 300,000 víctimas inocentes en la ciudad donde está la Virgen de Guadalupe viva, ¿no? Y de ahí empezaron a crecer, según INEGI, lo vemos, todos los delitos, secuestros, homicidios, ¿verdad? Crimen organizado, trata de personas. ¿Qué sería, don Juan, si desde la Suprema Corte de Justicia, que claro, esos no tienen un costo político, porque no ha querido asumir el costo político la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores con sus partidos, ni tampoco la presidencia. Lo han mandado el tema a una instancia que va cambiando jueces, ¿verdad? Y que no se sabe ni de dónde llegaron. Pero, ¿qué sucedería espiritualmente? Porque todos estos esfuerzos, don Juan, de las pañoletas verdes van acompañadas de 3 cosas. Apostasía. Ya están llamando a las chicas al 29 de octubre a llevar su fe de bautismo para quemarla, para renunciar a Cristo. Profanación. Profanan los templos. Lo hemos estado viendo a lo largo y ancho del país. Y blasfemia, ¿verdad? O sea, ofender, blasfeman contra Dios, contra la Santísima Virgen. ¿Qué podemos ver como resultado espiritual de esta decisión totalmente oscura sobre el futuro de la nación mexicana, que son los niños por nacer? Pues el castigo de Dios, sin duda ninguna el castigo de Dios, que ya lo estamos sufriendo de muchas maneras, pero si seguimos en ese camino de pecado, en el que ya está puesto el país, en muchos rubros, la violencia, el desfalco, el robo, el engaño, la perversión de la juventud y el libertinaje sexual, son muchos pecados nacionales y vienen acompañados seguramente de el juicio de Dios y un castigo del Señor. Y si se llega a aprobar o a despenalizar el aborto en plan nacional, pues nos convertiremos en un pueblo fundamentalmente asesino. Tiene mucha razón Brenda en decir que se fijan solamente en los derechos de la mujer. Por eso yo dije que la mujer no tiene derecho ni a su cuerpo, menos al de otro. Se sabe por la ciencia que desde el momento de la concepción hay un ser humano que tiene su identidad propia por los genes, que va creciendo y desarrollándose, pero es idéntico, es el mismo que después será adulto, realizará su destino, será hijo de Dios que pueda gozar de Dios eternamente. Todo eso se frustra, todo ese plan de Dios se frustra al privar de la vida al que está en el seno de su madre. Es muy engañoso, muy malévolo hablar solo de la madre, que el ser humano que está en el seno de la madre no tiene derechos, ese no tiene ningún derecho. Se le quita sobre todo el derecho fundamental, el derecho a la vida, que es la base de todos los demás derechos. Pues sí, entonces, ¿usted qué les diría a las personas involucradas? Porque nosotros vemos grupos empresariales fortísimos colaborando con el gobierno, haciendo negocios con ellos y en posibilidad de interceder por los niños mexicanos, por estas vidas inocentes. Vemos también grupos políticos, don Juan, que a veces están entrecruzados entre partidos, pudiendo
interferir. Pero vemos también estos poderes internacionales atrás de los que nosotros elegimos, cumpliendo la voluntad de esas fuerzas extranjeras y no la voluntad del pueblo de Dios, del pueblo mexicano, del pueblo guadalupano. ¿Qué le diría usted? Porque la mayor parte de ellos son bautizados y separan la moral, separan sus decisiones políticas, su actuar político de su bautismo, de su consagración a Dios. Bueno, la religiosidad no se reduce a devociones particulares o alguna celebración, alguna ceremonia que procuran ser muy lucida, ¿verdad? Sí. Y ya con eso se creen creyentes, cristianos, católicos y merecedores del cielo. No, no es así. El Evangelio es una fe y una vida. Se tiene que vivir el Evangelio, guardar los mandamientos de Dios nuestro Señor, si se quieren salvar. Si quieres alcanzar la vida eterna, guarda los mandamientos. Si no se guardan los mandamientos, todo lo demás es vano. Es mentira que sea una persona religiosa, en el fondo de su corazón es pagano, que no cree en Dios, que no teme a Dios, que no piensa en el juicio de Dios. Por eso es triste que un pueblo, en su mayoría creyente en Dios, que acepta los mandamientos de Dios, no los ponga en práctica. Colaborar por intereses temporales es una locura, es una tontería. Cambiar lo temporal, que es pasajero, por lo eterno, que dura para siempre, y poner en riesgo su destino eterno. Sí, es cierto que a veces los políticos, por interés del cargo, de ascender en la política, venden su conciencia. Los empresarios, pues, viven para sus dineros, y lo demás no les interesa, ni la familia, siquiera menos las cosas de la moral y las cosas de Dios. El dinero corrompe profundamente y desvía el destino del hombre en la tierra. Así es. La última pregunta. ¿Será lo mismo que se acepte el aborto en una tierra elegida por Dios, como lo es México, ¿no? Para que desde aquí comience el triunfo del corazón inmaculado de María, don Juan, que si fuera aprobado el aborto en cualquier otra nación? O sea, ¿es lo mismo que se apruebe aquí el aborto con este plan y proyecto, con esta elección de Dios sobre México? ¿O es igual que en otro país? No es igual, pero nosotros tenemos señales de la predilección de Dios para nosotros, señales muy grandes, y la señal más grande es la Virgen de Guadalupe. La aparición más espectacular que ha habido, la más emotiva, es la de la Virgen de Guadalupe al principio de la evangelización. La Madre de Dios que nos trae a Cristo, el Dios por quien se vive. Sí. La Madre de Dios que nos dejó una imagen maravillosa, aquí está acompañando al pueblo de México. México tiene algún destino que cumplir, y frustrar ese destino por nuestros pecados y nuestra inconsciencia es contradecir el plan de Dios. Y lo están frustrando voluntariamente, ¿no? Claro, claro. Intencionalmente quieren frustrar esos planes. ¿Qué podemos hacer para que esos planes no se cumplan, don Juan? Pues hacer conciencia en el pueblo y volver a una verdadera democracia, porque democracia no existe, ¿no? Ponen al que quieren, simulan elecciones y la gente no sabe mucho del gobierno, tampoco a la gente le interesa mucho, ¿verdad? Ir a votar o a votar por quién, no les interesa mucho. Pues hay muchas cosas que remediar para que la fe en México sea vida, para que la fe en México arraigue en el corazón de una manera profunda y comprometa con la vida. Así es. Bueno, pues nosotros le recordamos a todos los mexicanos que todos tenemos un ADN guadalupano, que esta patria nació católica, ¿sí? Con un criollo, Agustín de Iturbide, y que tenemos una elección de Dios en María de Guadalupe, que todos tenemos un ADN guadalupano, cristero, y el cristero da la vida por la verdad, está dispuesto a dar la vida por la verdad. Así es que un llamado a todos los laicos, a todos los sacerdotes, obispos, empresarios y también políticos, sobre todo, que deciden el destino del país. Pero a Dios nadie le gana,
Nadie le gana, nadie se burla de Dios, de los planes de Dios. Así es que, pues, don Juan Sandoval, muchísimas gracias. Gracias, Brenda. Por su tiempo, y le pedimos la bendición para todos los mexicanos que le siguen. Con mucho gusto. Sobre todo para los que luchan en favor de la verdad y de la justicia y a favor de la vida. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. Que vivan.